En el día de hoy vamos a regresar a esta porción de la palabra de Dios, el verso de 2 de Corintios capítulo 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y quiero regresar a este versículo porque creo que es importante que entendamos algunos pensamientos que aparecen en este pasaje y que son una parte vital de la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el pasaje dice: de modo que si alguno está en Cristo. Ahora, precisamente esa expresión en Cristo es una de las expresiones más socorridas del apóstol San Pablo, es decir, una de las expresiones más utilizadas por Pablo en sus cartas, y en sentido general es una de las expresiones que más se utiliza en el Nuevo Testamento. Se habla de estar en Cristo. Por ejemplo, el apóstol en el capítulo 2, verso 10 de la epístola a los Efesios, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, fuimos creados, dice el apóstol San Pablo, en Cristo. En esa misma carta él vuelve a mencionar esta expresión en Cristo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, donde habla de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, la expresión en Cristo es una expresión utilizada con frecuencia en el Nuevo Testamento para describir una condición específica. ¿Cuál es esa condición? Recuerde que estamos considerando el texto originalmente de la carta de Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero la condición para que eso sea posible es estar en Cristo. Esto es muy importante, muy importante. Esto es vital. Lo que dice la Biblia en ese lugar es que es a través de una vinculación con Jesucristo como nosotros somos conducidos a una vida nueva. Es a través de un vínculo personal con Cristo como nosotros somos redimidos o transformados, o pasamos a ser nuevas criaturas. Esto es muy importante porque no se trata de hacernos adeptos de una religión determinada, o no se trata de incorporarnos a una iglesia en particular, no se trata de ser parte de un modo de pensar religioso, etc. Yo diría que todo eso está incluido en el concepto que quiero enfatizar, o que más bien enfatiza el Nuevo Testamento. La cuestión aquí es que el Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios, enfatiza que se trata de una relación, escucha, relación personal, individual con Jesucristo. No somos salvos o no somos transformados porque vivimos en un país o en una nación cristiana, sea esta evangélica, protestante, católica. Podemos ser parte de una nación como Inglaterra, que es
predominantemente anglicana o episcopal, o podemos ser parte de un país católico como la mayoría o casi la totalidad de los países de América Latina, ¿no? Practican el catolicismo. O podemos ser de una nación alemana, por ejemplo, donde gran parte de la población pertenece a la Iglesia Evangélica Luterana. En fin, podemos ser parte de cualquiera de estas naciones o de cualquiera de estos países que se llaman a sí mismos cristianos y que participan de una determinada forma de religiosidad. Pero es interesante que la Biblia no enfatiza nada de eso. Lo que enfatiza la Biblia es la vinculación con Cristo. Por supuesto que ese vínculo me va a conducir a la iglesia, sí, es cierto, me va a relacionar con la iglesia, es verdad. Pero mi primera vinculación tiene que ser con Jesucristo. Yo tengo que tener un encuentro personal con Cristo, como lo tuvo Pablo allá en el camino de Damasco, o como los discípulos del Señor, Andrés, Pedro y otros, respondieron ellos en forma personal a Cristo, siguiendo a Cristo. Es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. No se trata de bondades, no se trata de actos de buenas obras, no se trata de acciones determinadas, no se trata de esta o aquella religión, se trata de estar en Cristo. Así que mi invitación para ti, o más bien la invitación de la palabra de Dios, es que tú y yo estemos en Cristo, que nos relacionemos con Cristo, que busquemos a Cristo, que vayamos a Él en arrepentimiento y sincera fe, entregando nuestras vidas a Él y pidiéndole que Él sea nuestro Señor y Salvador. Es entonces cuando seremos verdaderos hijos de Dios. Dice la Biblia, hablando de Jesucristo, de la recepción de Cristo en el corazón nuestro, dice la Biblia, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, tú y yo debemos estar, primero que nada, en Cristo, a través de la fe personal en Él. Así que permita a Dios que esa sea tu experiencia, que sea la experiencia de cada uno de nosotros, que busquemos a Jesucristo, entreguemos nuestra vida a Él y le recibamos como nuestro Señor y Salvador. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.